A ver, enciendan sus cámaras, por favor, todos. Ya, sus camaritas, chicos, para comenzar de una vez. A ver, por favor. Ya, comenzamos nomás, ¿no? Ya, listo, vamos a comenzar. Ya, muchachos, a ver. Bueno, les comento que no hay luz en mi zona. Me he venido a otra casita. Uy, estoy por acá por Comas ahorita para poder desarrollar la clase, ¿ya? Y no los afecte, pues. Sí, no hay luz hoy día desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde no hay luz donde vivo yo. Bueno, vamos a comenzar, pues a ver. Ya, hoy ya corresponde el tema de sensación y percepción, ¿ya? A ver, este tema tú lo has llevado ya en años anteriores, en tercero, me imagino, en cuarto también, ya la sensación y la percepción. ¿Está bien? La sensación, dice, es un procesamiento ascendente, digamos que de afuera hacia adentro, ¿no? O sea, de afuera hacia tu cerebro, si tú quieres, ¿ya? De afuera hacia tu cerebro, ¿ya? Esa es la sensación, ¿está bien? La sensación es básicamente, jovencitos, captar información sensorial, ¿no? Eh, captar información con los sentidos, en el sentido más así básico, elemental, ¿ya? Captar la información con algunos de los órganos sensoriales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puedes captar luz, ¿no es cierto? Con los ojos, ¿no es cierto? Sonido con el oído, ¿ya? Eso es básicamente sensación, ¿ya? Solo que cuando hablamos de órganos receptores no nos referimos solamente al órgano sensorial, al ojo, por ejemplo, sino al nervio óptico que está detrás de él y al lóbulo occipital, un área de la corteza cerebral que se va a encargar de procesar esa información. ¿Ya? Entonces te voy adelantando que la sensación no solamente es el órgano sensorial, sino también el nervio sensorial que está detrás y el centro cortical, una parte del cerebro que procesa esa información. Ya la sensación es todo eso. Pero como ves, todo eso es fisiológico, ¿no es cierto? Todo eso es fisiológico, ¿ya? Va a ocurrir la transducción, ¿no? El umbral absoluto, estas cosas yo las voy a explicar, ¿ya? Tú debes recordar algunas, otras yo las voy a explicar, ¿ya? Y en todo caso, tú siempre puedes preguntar cuando quieras, en cualquier momento, ¿ya, hijo? Ya, luego de la sensación, que es un proceso neurofisiológico, ¿ya? Viene luego la percepción que es un proceso ya psicológico, ¿no? Porque, a ver, ¿en qué consiste la percepción? Es información que ha sido captada por alguno de los sentidos, ¿ya? Llamada sensación, va a ser ordenada, ¿está bien? Va a ser integrada, ordenada a ese proceso de integrar, organizar la información, encontrarle un sentido, a eso se le llama ya percepción, ¿ya? Que es lo que viene a continuación. Después de la sensación viene la percepción, ¿ya? Bueno, y vamos a ver algunos enfoques respecto a la percepción, ¿ya? Muy bien, bueno, eso como introducción. Muy bien. A ver, eso que he dicho ahorita vamos a volver a explicar, ¿ya? Con este ejemplo. Ya. ¿Alguien quería participar? ¿Alguien quería preguntar algo? A ver. ¿Alguien había prendido su micro? ¿No hay preguntas? Ya. A ver, yo voy a preguntar entonces, ¿ya? Ledesma, ¿por qué estás con él? Bueno, a ver, Ledesma, respóndeme por favor. Profesor, Ya, a ver, hijo. Dime por favor, ¿cuántos caballos ves allí? 4, creo, sí, Cua- 4. Cuatro, ya. Listo. ¿Alguien ve más? A ver. No, profesor, veo 5. Cinco, ¿no? Cinco, ¿no es cierto? Gracias por tu participación. Listo. Miren, lo que Ledesma está haciendo y todos ustedes se llama percepción, ¿ya? Percibir. Miren, para que me entiendan bien, la sensación, ¿sabes qué sería la sensación? La sensación serían las manchas blancas y marrones. Eso es sensación. Manchas blancas y marrones, nada más, ¿ya? ¿Está bien? Hay un montón de manchas blancas y marrones. ¿Dónde comienza uno? ¿Dónde termina el otro? Todavía no. La sensación es así, es captar estímulos de manera aislada, separada, todavía, manchas blancas y marrones. Luego, lo que están haciendo ustedes se llama percepción. A esas manchas blancas y marrones ustedes van a comenzar a encontrarle, primero van a tratar de integrarlas, ¿no? ¿Cuál con cuál? ¿Ya? Van a tratar de delimitarlas, organizarlas y encontrarle un sentido. ¿Está bien?
Ya, eso segundo ya se llama percepción, ya. ¿Está bien? Y eso segundo ya depende incluso de tu pericia, ¿no? De tu experiencia, ¿no? De tu expertise. ¿Está bien? ¿Ya? No tiene tanto que ver, como tú verás, con si usas lentes o no usas lentes, si tu visión es 20/20. No, 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 no. Eso sería la sensación, ¿ya? La percepción, repito, tiene que ver más con tu experiencia, ¿no es cierto? Con tus conocimientos, con tu capacidad, por ejemplo, para concentrarte y ver, ¿no? Cuántos caballos hay, dónde comienza uno, dónde termina el otro. ¿Me entiendes? De tal manera que, por ejemplo, un águila sensorialmente tiene mejor vista que el humano, ¿ya? Sensorialmente, cuando hablamos de sensaciones, ¿ya? Ellos tienen mejor vista. Pero si ya hablamos de proceso psicológico llamado percepción, o sea, capacidad de integrar la información, ahí el águila no tiene nada que hacer frente al humano. El humano es muy superior en cuanto a su capacidad para integrar, organizar la información y encontrarle un sentido. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, repito, la sensación es la base biológica o neurofisiológica de la percepción. Y la percepción ya es un proceso psicológico que implica integrar, organizar la información para encontrarle un sentido. ¿Ya? Eso es lo que has hecho tú acá. Entonces, en un primer momento, tu primer golpe de vista ha sido sensación. Sensaciones, muchas sensaciones, ¿no? Muchos manchas, ¿no? Marrones, blancas. Luego tú has tratado de organizar, integrar y organizar esa información. Ya, eso ya se llama percepción. Y al final has percibido uno, dos, tres, cuatro, cinco caballos, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco caballos por lo menos hay, ¿no es cierto? ¿Me dijo? Ya está. Continuemos. Entonces vamos a definir sensación y percepción, ¿ya? A ver, según la moderna psicología cognitiva, a ver, voy a subirlo. ¿Ya? Transformar la información del mundo físico que nos rodea en información psicológica incluye dos procesos fundamentales, la sensación y la percepción. El primero psicofisiológico y el segundo psicológico, ¿ya? Estoy reiterando lo mismo, ¿ya? Entonces acá también igual, ¿ya? En un primer momento, acá tú tienes manchas, estas manchas negras y blancas, eso se llama sensación visual. Es más, es sensación visual porque la captas con los ojos, ¿ya? Sensación visual. Cuando lo logras integrar, organizar y encontrar una figura, ahí ya estamos hablando de percepción, ¿ya? Entonces, ¿qué percibes acá? Si yo te dijera, tus sensaciones, manchas blancas y negras, pero ¿qué percibes? ¿Qué percibes? ¿Qué me contestas? A ver. A ver. ¿Algún voluntario? A ver, Rocha. Rocha Góngora. A ver, por favor, hijito, Sí, participa. profe. ¿Qué percibes acá? ¿Qué percibes en esta imagen de acá? Eh, como un jinete, o sea, que está encima de un caballo, una persona así. Claro, muy bien. ¿Ya ves? Un jinete que está encima de un caballo. Te tengo noticias. A ver, muéstrale esto a un chiquito de 3 o 4 añitos, de repente incluso uno de 5, y no te va a dar respuesta. ¿No? No te va a dar respuesta. Todavía no. ¿Ves? O sea, un chiquito de 4 o 5 años se queda en este caso probablemente se quede en la sensación. Él te va a decir que hay manchas como lunares, ¿no? Negros, en espacio blanco. ¿Ya? Pero no va a ser capaz todavía de integrar la información. ¿Ves? Entonces, repito, el niño chiquito de 3 o 4 añitos se queda en la sensación. En cambio, tú eres capaz de pasar a integrar, organizar la información, encontrarle un sentido, ¿no? Claro, es un jinete montando un caballo, ¿no? Eso ya se llama percepción. Y esto, repito, ya es un proceso psicológico. La sensación es un proceso neurofisiológico. En cambio, la percepción ya es un proceso psicológico, ¿ya? Porque demanda, repito, ya tiene que ver con tu experiencia, ya con tus conocimientos, por ejemplo, ¿no? Incluso alguno que es peruano va a decir es un chalán incluso, ¿no? Otro simplemente un jinete, ¿no es cierto? ¿Ya? Tiene que ver con tu experiencia. Tienes que haber visto alguna vez ya pues a un jinete montado un caballo, porque si no, no lo vas a percibir, ¿ya? Lo mismo acá, a ver, en esta imagen, ¿qué cosa es lo que perciben? A ver, ¿alguien quiere participar? A ver, ¿qué perciben acá en esta segunda imagen? A ver. ¿Qué ven? ¿Qué ven? A ver. Una mujer de perfil. Una jovencita de perfil o una mujer de perfil. A ver, ¿qué cosa ven? Porque hay dos. ¿Ven? Hay una señorita y también hay una señora.
Ya, o sea, más claro, hay una señorita, o sea, se nota que es jovencita y también se puede ver a una señora ya anciana, ya entra en años. Ujú. A ver, ¿ya ves? Entonces, aquí vamos a entender algo que dice la Gestalt y luego vamos a mencionar. La Gestalt, la teoría de la Gestalt, que es la que ha estudiado este tema de la percepción. A ver, la teoría de la Gestalt es una escuela psicológica, chicos, ¿ya? Igual que el conductismo, el psicoanálisis. Ellos se han dado la tarea de estudiar las leyes de la percepción. Y ellos dicen que cuando percibimos, el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí no es solamente unión de partes, sino que tú puedes organizar esas partes y obtener más de una imagen, ¿ya? Más de una imagen. Entonces, de repente, por ejemplo, puedes ver a una, como dice su compañera, una señora de perfil, ¿no? Mire, todo esto acá es la nariz, entonces una verruguita acá, una verruguita, ¿no? Entonces, este es su nariz, esto que está aquí es la boca, este es su barbilla, ¿no es cierto? Y esto de acá son sus ojos, ¿ya? Esa es la anciana, ¿está bien? Pero también podemos ver a una señorita que mira hacia, ¿no? Hacia allá, hacia el horizonte, mira, ¿no? ¿Está bien? Para eso vemos que esto de acá viene a ser, esto de acá es la quijada, esta es la quijada, ¿está bien? Acá la nariz apenas se le ve porque está en 3/4, esta es la oreja y aquí se le ven las pestañas, el ojo, ¿no es cierto? Este acá es la oreja. Ven a la señorita mirando hacia el otro lado, ¿se dan cuenta? Entonces yo estoy seguro que algunos han percibido a la señorita, otros han percibido a la anciana y la mayoría ha percibido a ambas, ¿no? Tanto a la señorita como a la anciana. ¿Qué están haciendo? Sino organizar. Mira cómo la misma información puede ser organizada de más de una manera. ¿Está bien? Eso se llama percepción. ¿Ya? Y con este ejemplo he querido probar cómo el todo es más que la suma de las partes incluso. ¿Ya? Muy bien. Ya. Pero entonces no se olviden, ¿ya? Sensación. Sensación es cuando tú captas ya estímulos aislados todavía, ¿ya? En cambio, la percepción es cuando ya esos estímulos aislados tú los vas a unir, los vas a organizar, los vas a integrar y vas a encontrarle un sentido. ¿Ya? ¿Está bien? Es decir, vas a formar una imagen que tenga sentido. Listo. Ya. A ver. Por si fuera poco, acá volvemos a explicar. Y ahora, pero ahora ya definiendo ya. Entonces, ¿qué es la sensación? O también llamado registro sensorial. ¿Ya? ¿Qué es la sensación o registro sensorial? Dice, es el proceso psicofisiológico, ya ves, por el cual los órganos receptores, cuando hablamos de órganos receptores hablamos de ojo, nariz, boca, etcétera, ¿no? En particular, y el sistema nervioso en general, ¿ya? Reciben y representan la energía de los estímulos que provienen del exterior o del interior del cuerpo. ¿Ya? Acá déjame explicarte, a ver, energía. La luz, ¿qué es? Energía, pues, ¿está bien? La onda sonora, ¿qué es? También es energía, ¿está bien? ¿Ya? Ya, esa energía que hay en el medio, hay mucha energía en el medio, un poquito de ella nosotros podemos captar. Sí, sí, porque hay muchos estímulos que nosotros o perdón, mucha energía que nosotros no captamos. Y si no lo captamos, no llega a ser estímulo para nosotros porque no nos estimula, pues, ¿no es cierto? Ya. Entonces, repito, en el mundo hay mucha energía. Esa energía va a excitar, ¿ya? Algún órgano sensorial, ¿no? Por ejemplo, la luz y el movimiento van a excitar, ¿no es cierto? Tus ojos, ¿no? Tu retina, ¿no es cierto? ¿Ya? La onda sonora va a excitar, va a impresionar, va a impactar, va a estimular, ¿qué cosa? El tímpano en el oído, ¿no es cierto? Y así, ¿ya? Eso se llama sensación entonces, ¿ya? Puedes entenderlo de dos maneras entonces. Un proceso psicofisiológico o neurofisiológico, si tú quieres, que consiste en que los órganos receptores ¿ya? Y el sistema nervioso ya reciben la energía que emanan los entes que lo rodean, la realidad. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, esta energía, estos estímulos, dice acá, provienen del exterior o del interior, ¿ya? Del exterior, la luz, los sonidos vienen de pero también pueden venir del interior. ¿Cómo así el interior? Por ejemplo, el hambre es del interior, ¿no es cierto? O, o las ganas de orinar, por ejemplo, ¿no? Vienen del interior, tu vejiga está llena, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Está bien? Listo. Hasta ahí, jovencitos. ¿Está claro la sensación? ¿Quieren que explique un poquito más? A ver. A ver, traten de participar, ¿ya? Chicos, pregunten, ¿ah? Pregunten, ¿ah? Seguimos, a ver. ¿Qué más dice? La sensación representa una información electroquímica, dice, codificada, conducida
por los sistemas sensoriales hasta antes de llegar a las zonas corticales de integración del cerebro. Esto último alude, chicos, a lo que ya les anuncié y luego les voy a explicar un poquito más. A ver, la sensación no solamente ocurre en el ojo, por ejemplo, ya, la luz, ¿no? La luz solar, por ejemplo, impacta, impresiona, estimula tu retina ocular, ¿no es cierto? De los ojos, ya, listo, muy bien. Tanto es así que incluso se contrae, ¿no es cierto? Cuando hay mucha luz, ¿no? Se contrae la retina, ¿está bien? ¿Ya? Ya, muy bien. Pero ese es el comienzo nomás. La sensación, para que ocurra, tiene que intervenir también el nervio óptico, ¿ya? Hay un sistema nervioso atrás del ojo, ¿ya? Y tiene que intervenir un área del cerebro. La semana pasada hemos hablado de bases biológicas, no, la antepasada, ¿no? A bases biológicas. Tiene que intervenir también el lóbulo occipital, ¿ya? Entonces, para que ocurra la sensación visual, el ojo, el nervio óptico y finalmente un área del cerebro, en este caso el lóbulo occipital. De esos tres se requiere para que ocurra la sensación, ¿ah? No basta solamente el ojo. Tanto es así, yo te dije que si, por ejemplo, te lesionas el nervio óptico, pues listo. Aunque tus ojos estén sanos, no vas a ver, ¿ya? Solamente oscuridad, ¿ya? Ahora, puede estar sano incluso tus ojos y el nervio óptico, pero supongamos que te dañaste los lóbulos occipitales, ¿no? La parte posterior de la cabeza, sufriste un golpe severo. Igual, tampoco va a haber visión. Entonces, para que ocurra la sensación visual en este caso, se requiere del ojo, se requiere del nervio óptico y se requiere del lóbulo occipital. ¿Ya? Similar, de manera análoga con los demás sentidos también, por ejemplo. Para que ocurra la sensación auditiva, por ejemplo, requieres también que tu oído, tu tímpano esté funcionando bien, pero también requieres que el nervio auditivo esté funcionando también adecuadamente y que el lóbulo temporal no sufra ninguna lesión. ¿Te das cuenta? Hijos, listo. Eso es la sensación. ¿Ya? Es proceso neurofisiológico o psicofisiológico, si tú quieres. Ahora, ya te dije, en cambio la percepción, ¿qué es? La percepción es un proceso psicológico, que consiste en que esta información captada por los sentidos, ¿ya? La vas a organizar e interpretar. Eso se llama percepción, ¿ya? Proceso psicológico de organización e interpretación de la información sensorial, ¿ya? Entonces la sensación es la base para que la percepción ocurra. La sensación es, entonces, la captación de la energía, ¿no es cierto? ¿Ya? Visual, auditiva, etcétera. Y la percepción es cómo lo ordenas, cómo lo interpretas, ¿está bien? Y te va a permitir llegar a un significado de objetos y acontecimientos, ¿ya? Es la interpretación de las sensaciones, en otras palabras, en base a la experiencia y recuerdos previos. ¿Está bien? Seleccionando, organizando e interpretando los mismos, o sea, los recuerdos. Pues, ¿ya? A ver, volviendo. Es lo que te decía aquí, por ejemplo. En un primer momento, acá tenemos sensaciones, manchas negras y espacios en blanco. Esa es sensación. ¿Ya? Estímulos aislados nada más. Energía nada más, que estimula, en este caso, tu órgano visual. Pero luego tú lo ordenas, lo integras, lo organizas, eso ya es percepción. ¿Ya? Y eso de integrar, unir, tiene que ver con la experiencia. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿ya? Tú le enseñas a una pequeñita de 3 añitos y ya te va a ver acá una princesa. Te va a ver la princesa. Ni cuenta se va a dar probablemente acá de 2 personas que están a punto de besarse porque no es parte de su experiencia. ¿Ya? Lo que ella sí ha visto es alguna de las princesas, ¿no? ¿No? Cenicienta, Blancanieves, qué sé yo. Eso es lo que va a ver. En cambio, ustedes, por ejemplo, adolescentes, de repente al contrario, lo primero que vieron no fue ni siquiera a la princesa, de repente lo primero que vieron fueron 2 labios que se acercaban, ¿no? Puesto que es un tema que le llama mucho la atención al adolescente, ¿no? El adolescente tiene mucha curiosidad por estos temas, ¿no? Se encuentra entonces como el tema de organizar la información, o sea, de percibir, tiene que ver entonces con tu memoria, tus intereses también, ¿está bien? ¿Ya? Tus preocupaciones también, ¿ya? Por eso decimos que la percepción es un proceso psicológico, pues donde tú integras, organizas la información, ¿ya? Pero ahí intervienen tus recuerdos, tu experiencia, etcétera, ¿ya? ¿Ves? Aquí, por ejemplo, más complicado, a ver. ¿Ese gato está subiendo o bajando? A ver, ¿qué dice? ¿Ves? Entonces algunos me van a decir subiendo, no, bajando. Difícil saberlo, ¿no? Difícil saberlo. ¿Está bien? ¿Ya? Ahí te va a tomar más tiempo percibir si el gato sube o baja, ¿cierto? ¿Ya? O sea, en otras palabras, cuando digo que te va a tomar más tiempo percibir, lo que te estoy diciendo es que te va a tomar más tiempo organizar la información, ¿ya? Organizarla y encontrarle un sentido, en este caso una dirección incluso, ¿cierto?
¿Ya? Para concluir, sube o baja. Listo. Hasta aquí, jovencitos. ¿Alguna pregunta? Con toda confianza, por favor. ¿Ninguna, muchachos? A ver si me contesta. Escriben nomás. Uy, Chávez se asustó. Ya. Chávez, ¿está todo claro, no, Chávez? ¿Sí? Ya, mamita. Gracias, gracias. Listo. Continúo entonces. Ya. Por si fuera poco, seguimos con el tema de sensación y percepción. ¿Ya? Entonces, mira. La sensación es un procesamiento ascendente, había dicho, es un ascendente, mira, de afuera hacia adentro, ¿ya? Esta casa tiene un color, una forma, ¿ya? Ese color, esa forma estimulan tu órgano sensorial visual, ¿ya? Y a través de él llega a tu cerebro, ¿no? Acá en el óvulo occipital, ya, ahí se procesa esa información visual, ya, eso es sensación. Pero luego tú, con tu experiencia, tu expertise, tus recuerdos, etcétera, tus conocimientos, vas a encontrarle un sentido, ¿no? Está bien, y vas a decir, es una casa, es más, es una casa de modelo colonial, ¿no? Está bien, etcétera. Y eso ya se llama percibir, ¿ya? Y este procesamiento descendente, ¿por qué? Porque es de adentro, o sea, de tu recuerdo, tu experiencia, tus conocimientos, con eso tú organizas la información. ¿Está bien? Eso es la percepción. En resumen, entonces, la sensación es un procedimiento, o perdón, un procesamiento ascendente que inicia en los receptores sensoriales y culmina en la integración de la información sensorial en el cerebro. ¿Ya? Eso es la sensación. ¿Ah? Yo te dije, la sensación no solamente es, te decía, no solamente es el ojo, es el nervio óptico y es los lóbulos occipitales. ¿Está bien? Entonces comienza en los receptores sensoriales, en el ojo, pero culmina en el cerebro. En este caso, cuando es información visual, en los lóbulos occipitales. Si es información auditiva, en los lóbulos temporales. Si es información del tacto, en los lóbulos parietales. ¿Ya? Eso es la sensación. ¿Ya? En cambio, la percepción es un procesamiento descendente, porque se construye a partir de las experiencias, expectativas, aprendizajes, intereses y conocimientos almacenados en la memoria, y no solo en base a las sensaciones que suben al cerebro. ¿Está bien? ¿Ya? Listo. Ahí está. Acá te dije, por ejemplo, acá, una chiquitita de 3 años que nunca ha visto ni en televisión besos, ella no va a ver besos, pues acá lo que va a ver es a una princesa, ¿no es cierto? También un adolescente que de repente se está preocupado, ¿qué será? ¿Qué se sentirá? ¿Cómo será el primer beso? Si de repente va a ver a dos personas a punto de darse uno, ¿no es cierto? Esto es como tus intereses, tus preocupaciones, tu experiencia intervienen a la hora de percibir, ¿ya? Listo. Entonces, bases biológicas de la percepción. ¿Cuál es la base biológica de la percepción? La sensación, pues. Ya, y acá está un gráfico, ¿no? Mira la sensación. Para que ocurra la sensación, te dije, no basta solamente el ojo, acá está en inglés, ¿no? Ey, ¿no? Ya, no basta solamente el ojo, ¿no? Acá atrás está el optic nerve, ¿no? Ese es nervio óptico, ¿no es cierto? Ya, se requiere esto. Pero no solamente eso también, sino que acá, ¿ya? En el lóbulo occipital, acá hay neuronas especializadas, ¿ya? Para captar o organizar la información visual. Entonces, para que ocurra ¿qué te digo? La sensación visual se requiere del ojo, del nervio óptico y de los lóbulos occipitales, como yo te había mencionado ya. ¿Está bien? Tanto es así, te decía que si, por ejemplo, te lesionas acá atrás, aunque tu ojo esté sanito, no vas a ver. O te lesionas acá el nervio óptico, aunque tu ojo esté sanito, tampoco vas a ver. Porque repito, para que ocurra la información, la sensación se requiere de esos 3 elementos, ¿ya? Es lo que te va a decir acá seguramente. A ver, dice así. El proceso perceptivo se inicia con la experiencia sensorial. Es lo que está diciendo en el título, pues la sensación es la base biológica de la percepción, ¿ya? La captación y primera elaboración de la información del estímulo la realizan los receptores sensoriales, constituidos por órganos y células especializadas que actúan como filtros, detectan y procesan determinados tipos de energía que emiten los estímulos. Claro, ya te dije ya, por ejemplo, con los ojos tú no puedes captar sonidos, ¿no es cierto? Es energía, profesor, pero la onda sonora, sí, pero tu ojo no lo capta, pues.
tus ojos están especializados en captar cierto tipo de energía. ¿Qué tipo de energía? Luz, movimiento, ¿está bien? ¿Ya? Otra cosa no, ¿está bien? ¿Ya? Y así. Y tus oídos, tampoco, con los oídos tampoco puedes captar olores ni sabores, ¿no? No, los oídos están especializados en captar ondas sonoras, ¿no es cierto? Ya, muy bien, sigamos. En los receptores sensoriales se produce la transducción. La transducción ocurre aquí nomás, ¿ya? En el receptor sensorial, ya sea el ojo, el oído, etcétera. ¿Qué es la transducción, chicos? Mucha atención aquí, ¿ya? ¿Ya? Mucha atención. ¿Qué es la transducción? Es un proceso de transformación de la energía física en mensaje nervioso. Repito, ¿ah? Transformación, eso es transducción, ¿ya? Transformar la energía física en mensaje nervioso. Por ejemplo, dice acá, la visión, vamos a ver la visión, ¿ya? Las ondas electromagnéticas se transforman en energía electroquímica en la retina, lo cual permite la transmisión de la información por las vías nerviosas hasta la corteza cerebral. A ver, te explico esto, mucha atención aquí, ¿ya? Supongamos sales ahorita tú a la calle, la luz del sol, ya es un fuerte estímulo, ¿está bien? Esa luz del sol va a, va a excitar acá tu retina, ¿no es cierto? Tanto que se va a contraer incluso, ¿ya? Listo. Ahora la pregunta es, ¿la luz que entra por los ojos se mete hasta acá, hasta tu cerebro, hasta el globo occipital? Repito, ¿eh? La luz que entra por los ojos viaja por acá, por el nervio óptico y llega hasta el lóbulo occipital, y la respuesta es no, no, porque las neuronas no se comunican a través de la luz, las neuronas se comunican a través de impulsos nerviosos, que son pequeñas descargas químicas, ¿ya? Pequeñas descargas, pequeñas descargas, ¿ya? Y se acaba de caer un niñito acá. Ya, bueno, vamos a continuar, ya. Entonces, pequeñas descargas, ¿está bien? Entonces, acá ocurre la transducción. ¿Qué pasa? La luz, ya que es una forma de energía, se va a convertir en pequeñas descargas eléctricas aquí en el cerebro, ¿ya? Igual, la información que entra por el oído, que es onda sonora, ya, la onda sonora también se va a convertir en pequeñas descargas eléctricas. Y así, cualquier tipo de energía, ¿ya? Luz, onda sonora, sabores, olores, cualquier tipo de energía, se convierte en impulso nervioso, que son pequeñas descargas eléctricas. ¿Está bien? Ya, a esa transformación de la energía se le llama transducción. A ver, por favor, ¿se entendió? Si no, yo vuelvo a explicar, no me hago ningún problema. Tiempo tenemos y ganas me sobran a mí, no hay ningún problema. Pregunto, ¿se entendió qué es la transducción, chicos? A ver, ¿entendieron? A ver, me contestan para seguir avanzando. Sí, Muchachotes. profesor. Ya, Todo gracias. claro. Muy bien, chévere. ¿Ya? Entonces, esa es la transducción, ¿ya? Transformación de energía física en mensajes nerviosos. Porque te vuelvo a repetir, ¿ya? Entre neuronas, la comunicación interneuronal es así, a través de descargas electroquímicas, ¿ya? Pequeñas descargas eléctricas y cambios químicos, ¿ya? Las neuronas no se transmiten entre ellas ni luz, ni olores, ni sabores, no, 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 no. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier tipo de energía que entre por cualquiera de los 5 sentidos va a ser transformada esa energía, ya sea onda sonora, luz, olor o sabor, cualquiera de esos tipos de energía va a ser transformada en energía electroquímica, ¿ya? A esa transformación se le llama transducción, ¿ya? Bueno, vamos a continuar. Seguimos acá. Los receptores sensoriales son un conjunto, dice, a ver qué dice acá. Son un conjunto de estructuras neurales altamente especializadas, dice, formadas por analizadores sensoriales, vías nerviosas y áreas corticales primarias involucradas en la detección de estímulos físicos, procesamiento y transmisión de la información sensorial, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no es cierto? Los ojos, ya te dije, ya van a captar la luz y el movimiento, ¿no? Incluso sabemos que aquí hay unas células en forma de conos y en forma de bastones, ¿no es cierto? Unas células especializadas en captar el movimiento y otras en captar la luz, ¿ya? La luz, ¿no es cierto? ¿Ya? Igual aquí en el caso de la lengua, por ejemplo, ¿ya? Hay áreas, por ejemplo, esta parte de aquí que está en amarillo, esas células de acá están especializadas en captar el dulce, ¿está bien? ¿Ya? Esta parte de aquí, el salado. Y esta parte de aquí, el ácido. ¿Está bien? ¿Ya? Así es, a eso se refiere, ¿ya? Células altamente especializadas en captar cierto tipo de estímulos.
Pero aún así, hijos, les comento, hay mucho, mucho, mucho que nosotros no captamos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, la luz del día nosotros la vemos de un solo color. Ustedes por física sabrán que en realidad son 7 colores, ¿no es cierto? Sino que nosotros mucho de eso no lo podemos captar. Igual también hay muchos olores que nosotros no captamos, ¿no es cierto? Muchos sabores tampoco, también que no podemos captar, ¿ya? Porque a veces su intensidad es muy poca como para estimular este órgano sensorial, ¿ya? Entonces, se requiere de que sea lo suficientemente fuerte para captarlo. Ahora te lo explico mejor. Por ejemplo, si a 50 metros de ti, si a 50 metros de ti cae un alfiler o una aguja, probablemente tú no escuches ese sonido. De repente, tu compañero puede estar frente a ti a 2 metros y tú no escuchas los latidos de su corazón, bueno, ni a 1 metro, en realidad, ¿no es cierto? Ya, te comento, pero por ejemplo, un perro sí podría escuchar esa distancia, cómo late el corazón humano. Claro que sí, ¿no es cierto? O a esa distancia, por ejemplo, podrías sentir tu olor a 1 metro, 2 metros, con toda tranquilidad. Puedes sentir tu olor. Lo que pasa es que tenemos límites diferentes, pues, con los animales, ¿no? ¿Está bien? Límites diferentes. En este caso, entre el hombre y el perro, por ejemplo, el olfato, ¿no? Ahí tenemos límites muy, muy diferentes. ¿Ya? A esos límites, ¿ya? Para que ocurra la sensación se le llama umbrales, ¿ya? Umbrales, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Está bien? ¿Ya? También tenemos también límites o umbrales auditivos diferentes, ¿sí o no? Por ejemplo, hay sonidos en tan alta frecuencia que un perro lo puede escuchar. No sé si han escuchado esos pitos de ultra frecuencia, ¿no? Ellos lo pueden captar. En cambio, nosotros los humanos no podemos captarlo. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, hablamos de umbrales o límites. ¿Ya? O por ejemplo, en la oscuridad, ¿no? Nuestra visión es bien limitada. Un gato nos supera en la oscuridad en cuanto a poder ver, ¿no es cierto? Entonces tenemos, repito, umbrales o límites diferentes. ¿Ya? Entonces es lo que dice acá, a ver, atención, ¿ah? La magnitud del estímulo y la intensidad de reacción de los receptores sensoriales han sido estudiados por la psicofísica, que señala que los estímulos físicos, para ser detectados por los receptores sensoriales, requieren de un mínimo de intensidad denominado umbral, ¿ya? Que determina la diferencia entre sentir y no sentir. ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, hasta cuando una hormiga camina, ¿ya? Ese hecho de caminar implica que hay un derroche de energía. Pero esa energía es tan mínima que, por ejemplo, tu oído no lo puede captar, ¿sí o no? Entonces, eso es energía, pero para ti no es estímulo, ¿no? O sea, no, ¿por qué? Porque no has superado el límite o umbral, ¿ya? Te decía, a ver, que caiga un alfiler a, no sé, a 10 metros donde estás tú, también eso es energía. Hay onda sonora ahí, claro que sí, onda sonora. Pero es tan débil que tú no lo puedes captar, ¿ya? Es más, cada latido del corazón de tu compañero de clase, por ejemplo, ¿ya? Es también onda sonora, pero también esa energía es tan suave, ¿no? Que tu oído no lo puede captar. Pero si alguien aplaude, ¿no? Palmea, ¿no es cierto? Ya. Bueno, allí sí, la onda sonora es lo suficientemente fuerte para superar el límite, ¿no? Y estimular, en este caso, al oído, ¿ya? Ese es el umbral. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, como entenderás, los umbrales absolutos del animal y el hombre son diferentes. E incluso entre hombres también hay diferencias, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, los límites, nuestros límites son diferentes. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el umbral, chicos? A ver. Con toda confianza, por favor. ¿Está claro? Muchachos, contéstenme, al menos para saber que están ahí atentos. ¿Todo claro? Sí, profesor. Ya está. Listo, muchachos. Gracias. Ya. Incluso en algunos textos, chicos, aparecen umbral mínimo, umbral diferencial, umbral máximo, ¿no? A ver, permíteme explicarte esto brevemente. Y atención, porque hay una pregunta al respecto en la tarea domiciliaria, creo. ¿Ya? A ver. Pues le llaman umbral mínimo a la mínima intensidad que se requiere para que uno de tus órganos sensoriales sea estimulado. ¿Está bien? Eso es lo que, de eso hemos estado hablando ahorita. ¿Ya? Pero también hay un umbral diferencial.
sea, la mínima diferencia entre un estímulo y otro es suficiente como para que tú lo puedas captar. ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, te comento que los esquimales tienen hasta 7 variaciones del color blanco. O sea, el color blanco que para nosotros es un solo color, para ellos son 7 colores diferentes, ¿ya? O 7 tonalidades diferentes de color blanco, ¿ya? Y bueno, y esa habilidad la tienen porque, bueno, ellos viven rodeados, pues, de nieve, de blanco, ¿no? ¿Ya? O, por ejemplo, a ver, no sé si alguna vez tú has escuchado afinar la guitarra a un músico, ¿no es cierto? Él la afina de oído nomás, ¿no es cierto? Para el resto de mortales suena igual, ¿no? Suena lo mismo, ¿no? No sé qué tanto está afinando si se escucha igual. Pero no, un oído bien entrenado va a notar que no, que sí necesitaba afinarse esa guitarra, necesitaba ajustarse a algunas clavijas, ¿también? Para que suene mejor, ¿ya? Entonces, esos son el umbral diferencial, ¿ya? Os recuerdo mucho, por ejemplo, una vez que fuimos a la tienda con mi mamá y nos vendieron 1 kilo de azúcar hace bastante tiempo, ¿no? Cuando ella todavía vivía, ¿no? Y ella lo agarró nomás así tocándolo nomás, dijo, no, esto no pesa 1 kilo, dijo. Para mí, la verdad, pesaba igual, yo no diferenciaba nada. En cambio, ella sí dijo, no, esto no pesa 1 kilo. Y verdad, lo pesamos, y verdad, faltaba como 150 gramos, ¿no? Pero como ella ha sentido, ¿no? Es umbral diferencial. Y finalmente, el umbral máximo o superior es cuando el estímulo es tan fuerte que ya te causa incluso daño. Por ejemplo, a ver, los audífonos que tú usas, por ejemplo, en tu iPod, en tu celular, por ejemplo, te anuncian, te advierten, ¿no? Que has repasado ciertos límites, ¿no? Te dice, por ejemplo, ¿no? Que el volumen está muy alto y eso puede dañarte, ¿no? Y eso es verdad, pues, ¿está bien? El sonido muy alto, eso es umbral máximo, ¿no? Supera tus límites y te genera daño, dolor, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Listo. Igual también, por ejemplo, un ají muy picante podría de repente superar, ¿no? Algunos umbrales gustativos también, ¿no? Ya demasiado, ya, ya te hace daño, ya. ¿Está bien? Ese es el umbral máximo, ¿ya? Imagínate, a ver, un sonido demasiado fuerte, ¿no es cierto? Te genera en un primer momento distorsión, ya no se escucha también la música cuando el sonido es demasiado alto, ¿no? ¿Por qué? Porque te está dañando además, ¿no? Te está dañando. Ya, entonces, repito, en algunos textos aparece así. Eh, el umbral absoluto se divide en máximo y mínimo y también hay un umbral diferencial. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no te olvides, ¿ah? Umbral es el límite, ¿ya? Hacia abajo, que es lo mínimo de intensidad que se requiere para que este estímulo sea captado, o hacia arriba, cuando es demasiado fuerte también te causa daño. ¿Me hijos? Listo. A ver, ¿qué más? El procesamiento, dice, de las sensaciones, en el procesamiento de las sensaciones se presenta la adaptación sensorial, ¿ya? ¿Qué es la adaptación sensorial? Es un fenómeno de ajuste que sigue una prolongada exposición a un estímulo sensorial. La adaptación se produce cuando la persona se acostumbra, ahí está más clarito, ¿ya? A un estímulo y cambia su marco de referencia. ¿Está bien? ¿Ya? A ver, por ejemplo, en la noche tú estás dormido, ¿ya? 2 de la mañana, alguien prende la luz de tu habitación, ¿ya? Y hay un sismo, vamos a bajarte, dice. Tú vas a tomar un tiempo para adaptarte a esa intensidad de luz. Abres los ojos y lo primero que vas a hacer es cubrirte los ojos con la mano o estar medio chinito, ¿no es cierto? Por, va a pasar unos minutos hasta que puedas tú adaptarte a esa intensidad de luz. Eso es adaptación sensorial, por ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo, a ver, en el invierno, a ver, entras a la piscina o a la ducha, ¿no? En un primer momento el frío es intenso, pero al cabo de unos minutos tu cuerpo se adaptando a esa temperatura. Eso también es adaptación sensorial, ¿ya? O incluso, no sé, a ti nunca te llamó la atención como, por ejemplo, hay gente que huele fuerte, ¿no? Y te dice, pero él no se da cuenta, dices tú, por ejemplo, del olor a veces del el aliento, ¿no? O las axilas, ¿no? Entonces, pero si yo que estoy a, no sé, 1 metro siento el olor fuerte, él que está tan cerca, o sea, pues de su nariz a su axila, ¿no? Ni 30 centímetros, él no siente el olor. Ya, eso también se llama adaptación sensorial también. ¿Está bien? No sé si alguna vez han ido a Chimbote y, por ejemplo, huele también a pescado cerca al puerto, ¿no? Al puerto, ¿no? Un olor fuerte, ¿no? Y uno dice, y la gente aquí es lo más tranquila. Adaptación sensorial, ¿ya?
Entonces, la adaptación se produce cuando la persona se acostumbra a un estímulo y cambia su marco de referencia. ¿Está bien? ¿Ya? Listo, muchachos. Adaptación sensorial. ¿Qué más? Ahora vamos a ver las modalidades sensoriales, o sea, los tipos de sensaciones que hay. ¿Ya? Acá tenemos un cuadro un poquito más grande para eso. Ya, a ver. Tú conoces los 5 sentidos básicos ya, ¿no? Visión, audición, sensibilidad cutánea, que es el tacto, ¿no? Olfacción y gustación. Estos son los 5 sentidos que tú conoces, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero además, vamos a ver hoy día otros más, ¿ya? Pero empecemos por estos 5 que tú conoces primero, ¿ya? A ver, cuando se trata de la visión, el estímulo es la energía luminosa. Eso es lo que estimula, excita la visión, ¿no es cierto? ¿Ya? Órganos receptores. Ahí en los ojos, yo te había dicho, tenemos, ¿no?, células en forma de conos y bastones, ¿no es cierto? Especializados en captar uno el movimiento y otro el color, o los colores. También la luz, en otras palabras. Sí, porque al final los colores son variaciones de la luz, pues. ¿Ya? Listo. Destino encefálico, o sea, dónde se va a procesar esa información y finalmente va a ocurrir la sensación visual en el lóbulo occipital, en los lóbulos occipitales. ¿Está bien? ¿Ya? En el caso de la audición, el estímulo es la energía acústica, ¿no es cierto? Tenemos como órgano de recepción el órgano de Corti en la cóclea, eso está acá en el oído interno, ¿no es cierto? Y destino encefálico, donde se va a producir finalmente la sensación, en el lóbulo temporal, en los lóbulos temporales, ¿no es cierto? Ya encargados de captar sonidos, ¿no? Notas y ruidos. La sensibilidad cutánea, energía mecánica y térmica. Cuando hablo de energía mecánica es, por ejemplo, la presión, por ejemplo. Ya tú sientes la presión en la piel, por ejemplo, ¿no? Y térmica es frío o calor, ¿no es cierto? ¿Ya? Terminaciones nerviosas libres en la piel. ¿Ya? En toda la piel tenemos terminaciones nerviosas, ¿no es cierto? Ese es el órgano. La piel, por eso es el órgano, si se quiere, el órgano más grande, ¿no? ¿Ya? ¿Y dónde se va a procesar la información que se recepciona a través de la piel? En los lóbulos parietales, ¿ya? Los lóbulos parietales, ¿está bien? ¿Ya? Podemos sentir la presión, esa es energía mecánica, el dolor, la temperatura, la textura, ¿no? Con la piel sentimos si algo es áspero, liso, rugoso, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego tenemos la olfacción. Sustancias volátiles, ¿no es cierto? Porque al final, ¿qué es el olor? Son sustancias químicas disueltas en el aire, pues, ¿no? Volátiles, por eso, en el aire, ¿ya? Cilios olfatorios en las fosas nasales. En las fosas nasales tenemos cilios olfatorios que nos permiten captar los olores, ¿está bien? Y esta información, ¿ya? ¿A qué parte del encéfalo va? Al rinencéfalo. ¿Te acuerdas? En bases biológicas vimos eso, ¿no? Mientras los demás sentidos van a recalar eh, en el tálamo, ¿ya? La olfacción no, esta va de frente al rinencéfalo, ¿ya? Que es una estructura eh, del sistema límbico, ¿ya? Luego tenemos la gustación. Muy bien, tenemos acá sustancias solubles, otra vez, porque ¿qué es el gusto? Son sustancias químicas disueltas en la saliva, en este caso, solubles, ¿está bien? ¿Ya? ¿Cómo captamos esto? Gracias a las papilas gustativas en la lengua y región de la boca, ¿está bien? Destino encefálico, otra vez los lóbulos parietales, ¿ya? La información del gusto llega a los lóbulos parietales, la información de la piel también a los lóbulos parietales, la información del oído a los lóbulos temporales y la información de la visión a los lóbulos occipitales. ¿Está bien? Y ahí tenemos los 5 sentidos. ¿Alguna pregunta sobre alguno de ellos antes de pasar a los otros 3 sentidos? A ver, por favor, muchachos, con toda confianza. ¿Alguna pregunta? Ya, debo suponer que está todo claro entonces. Es que por el chat no los puedo ver, me gustaría que me contesten de manera verbal. ¿Ya, chicos? Bueno, vamos a continuar. Entonces, ay, perdón, todavía, ya me emocioné ya. Faltan todavía estos 3 órganos sensoriales, ¿no? A ver, mucha atención, ¿ya? Tenemos las sensaciones o la modalidad sensorial sinestésica, o también se le llama kinestésica, ¿ya? Con C o con K se escribe, ¿ya? Sinestésico, kinestésica, es lo mismo, ¿ya? Energía mecánica. ¿Cuál es el órgano de recepción?
músculos, articulaciones y tendones. ¿Está bien? Repito, músculos, articulaciones y tendones. Y esa información va al lóbulo parietal. ¿Ya? Básicamente permite sentir, ¿ya? Movimiento, postura de segmentos corporales. ¿Ya? A ver, esto sería bueno que lo anotes de repente, aquí no está. La sensación sinestésica o kinestésica es parte de la sensación propioceptiva. ¿Por qué propioceptiva? Porque es de nuestro propio cuerpo. A estas de arriba, estas 5 de arriba, en cambio se le llama exteroceptivas. ¿Por qué exteroceptivas? Porque la estimulación proviene del exterior. En cambio, este se llama propioceptivas porque la estimulación proviene de nuestro propio cuerpo. ¿Está bien? La sensación kinestésica, por ejemplo, cuando tú haces ejercicios, por ejemplo, ¿ya? Flexionas tus, por ejemplo, haces ranas o planchas, tú sientes un calorcito, ¿no es cierto? ¿Ya? En ciertos músculos, por ejemplo, ¿ya? Cuando haces abdominales, ¿está bien? ¿Ya? Ya, esas son sensaciones kinestésicas. O cuando, por ejemplo, después de haber pedaleado tanto, sientes la pantorrilla endurecerse, por ejemplo. Esa es sensación kinestésica. Es de tu propio cuerpo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Esas son sensaciones sinestésicas o kinestésicas. ¿Ya? También cuando tú caminas, por ejemplo, si prestas atención, tú puedes sentir, por ejemplo, la tensión muscular, ¿no? En la pierna que sostiene el peso, por ejemplo. Esa también es sensación kinestésica o sinestésica, ¿ya? La tensión muscular, ¿está bien? O también cuando, por ejemplo, caminas, puedes tú sentir las articulaciones, ¿no? En los tobillos, en las rodillas, por ejemplo. ¿Está bien? Ya, toda esa sensación sinestésica o kinestésica. Luego tenemos seguimos con las sensaciones propioceptivas, ¿ya? La sensibilidad laberíntica o vestibular. Esto se refiere al equilibrio, chicos, al equilibrio, la orientación y equilibrio, ¿ya? La laberíntica o vestibular. A ver, acuérdate, ¿ya? ¿Ya? Fuerzas mecánicas y gravedad, dice, ¿ya? Canales semicirculares del oído interno, laberinto auditivo. Como tú sabes, el sentido del equilibrio está en el oído interno, ¿ya? En el medio de ambos oídos, ¿está bien? Oído interno, ¿ya? Destino encefálico, núcleos vestibulares del tronco encefálico. ¿Qué cosa me permite la sensibilidad laberíntico vestibular? La sensación de equilibrio y también desequilibrio, claro, ¿no? Movimientos de rotación y aceleración de todo el cuerpo en el espacio. Ya, por ejemplo, clarito, cuando tú subes por el ascensor, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? En el ascensor. Entonces hay una sensación, por ejemplo, ¿no es cierto? Entre equilibrio, desequilibrio y sientes otras cosas más. Ya, eso es sensibilidad laberíntico vestibular, por ejemplo. O cuando tu cuerpo se mece en una hamaca, por ejemplo. O cuando vas, por ejemplo, en un bus, ¿ya? Vas en el bus, ¿está bien? Esto de que el bus acelera, desacelera, ¿no es cierto? Voltea a la izquierda, a la derecha, ¿ya? ¿Está bien? Ya. Y todas esas sensaciones son del equilibrio o movimiento de rotación de tu cuerpo en el espacio, ¿no es cierto? Ya, esa es sensación laberíntica o vestibular, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, acuérdate, ¿eh? Ya lo que sientes cuando viajas en un ascensor, en un bus, cuando te meces en una hamaca también, por ejemplo, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos la sensibilidad orgánica o senestésica. Ya, esta ya es interoceptiva. Ya, a ver, mira, espero que lo estés anotando, ¿eh? Los primeros 5 sentidos son considerados exteroceptivos porque la información o la estimulación proviene del exterior, ¿ya? Estas dos de acá, la sinestésica, o también llamada kinestésica, y la sensibilidad laberíntica o vestibular, estas dos son propioceptivas. Y finalmente tenemos la sensación interoceptiva, ¿ya? Que es esta de acá, la orgánica, o también llamada, cuidado, esta es con E, ¿eh? Senestésica. No vas a confundirla con la sinestésica, que es con I, esta es con E, senestésica, ¿ya? Dice acá, energía mecánica. ¿Dónde está el órgano receptor? Musculatura lisa de los órganos internos, ¿ya? Y esa información va a ser procesada en el lóbulo parietal. ¿Qué tenemos acá? Dolor, presión de órganos internos por hambre, sed, cansancio, etcétera, ¿ya? Esas también son sensaciones también, pues, ¿no es cierto? El hambre, siento, es una sensación de hambre, sensación de sed, ¿está bien? Entonces, al hambre, la sed, el cansancio, etcétera, ¿ya? Son sensaciones de tipo senestésicas, ¿está bien? Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? Con toda confianza, por favor. A ver.
Ya, todo claro. Listo. Entonces, chicos, de acuerdo a lo dicho, para que exista la percepción se requiere de su base fisiológica, que es la sensación. Por lo tanto, el concepto de percepción sensorial propuesto por la parapsicología no tiene validez. En otras palabras, para que haya sensación, perdón, para que haya percepción, primero tiene que haber habido una sensación. Y esto implica involucramiento de algún órgano sensorial necesariamente. ¿Ya? La percepción extrasensorial, o sea que esté fuera de los sentidos, eso no existe. ¿Ya? Eso es mito, son creencias, etcétera. Muy bien, factores psicológicos de la percepción ahora. ¿Ya? Ya hemos visto los factores. El factor, o si tú quieres, la base fisiológica de la percepción, la sensación, pues, ¿ya? A la cual le hemos dedicado bastante tiempo. ¿Eh? Ahora vamos a los factores psicológicos de la percepción. A principios del siglo XX, la escuela psicológica y la Gestalt, es una escuela, te dije ya, como el conductismo, como el psicoanálisis, como el humanismo, etcétera, ¿ya? Propone que la mente, al recibir varias sensaciones, las organiza, ya de eso hemos hablado, ¿no? Configurando una Gestalt, o sea, una forma. Vocablo alemán que significa, ya ves, conjunto o forma. Según esta escuela, la percepción del conjunto excede la suma de las partes. Eso te dije, ¿no? Para ellos, el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Por ejemplo, acá, un montón de cascos, pero tu mente puede interpretar como si fuera una dentadura, ¿sí o no? Igual acá, un conjunto de llantas, pero como tu mente, por la experiencia que tiene, ¿no? Puede percibir un oso tristón o la cara de un oso panda, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? ¿Ya? A eso se refiere con que todo es más que la suma de las partes. Porque acá interviene, o otra vez te vuelvo a repetir, ¿qué interviene? Tu subjetividad, tus intereses, tu experiencia, ¿también? Tus motivaciones, ¿ya? Lo que tienes en la memoria, ¿está bien? Es decir, el cerebro para percibir impone leyes o principios de organización perceptual. Ya. Sin embargo, la Gestalt se va a especializar en estos principios perceptuales, ¿no? Que son las tendencias que tenemos a percibir, en otras palabras, organizar e integrar la información sensorial, ¿ya? Entonces vamos a ver los principios organizativos de la percepción, ¿ya? ¿Quién lo propuso? La teoría de la Gestalt, o también llamada teoría de la forma, ¿ya? Acá están sus máximos representantes, Max Wertheimer, Kurt Kafka y Wolfgang Kohler, ¿está bien? Ya. La primera ley que vamos a ver es la ley de articulación, figura y fondo, ¿ya? ¿En qué consiste la ley de articulación, figura y fondo? Que es una de las leyes de la percepción, como te acabo de señalar, descubierta o desarrollada por los teóricos de la Gestalt. A ver, ¿en qué consiste? Dice, siempre que percibimos, se organiza el campo perceptivo en objetos, que son las figuras, que sobresalen del contexto, y el fondo, que es este contexto, pues, ¿ya? La familiaridad de una figura, el tamaño, la orientación y la simetría desempeñan un rol fundamental para discernir la figura del fondo. ¿Está bien? No obstante, figura y fondo son intercambiables. ¿Ya? Vamos a explicarlo mejor con con unos ejemplos e imágenes acá. Esta articulación figura y fondo. ¿Ya? A ver, por ejemplo, aquí. En esta primera imagen de la izquierda. Vamos por partes, ¿ya? No te saltes, ¿ya? La primera imagen, a ver. Ya. Mamani, a ver, hijita. ¿Qué cosa ves en la primera imagen? A ver. Acá. A ver, Mamani. ¿Qué cosa ves, hijita? Cuéntame, a ver. Mamani. A ver. No te escucho nada, Mamani. Te ha apagado tu micro. Te ha apagado tu micro. A ver. Estás hablando, pero no te escucho nada. Parece que tiene problemas con el audio. Ah, dos cosas ves, ¿no? Muy bien. Hijita. Lenguaje de señas, muy bien, fabuloso. Y hija, no te preocupes, no te preocupes. Ya, mamita, a ver. Seguro que igual que ella, ¿no? Ustedes ven un candelabro, podría ser esto, ¿no? Una copa, un candelabro, ¿no es cierto? Y dos personas mirándose ya. El tema es qué cosa ves, qué sobresale. Eso que sobresale es la figura y el resto vendría a ser el fondo. ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, si lo primero que tú captas es la parte oscura, la parte negra, entonces, ¿está bien? Entonces, esa es la figura, ¿ya?
la silueta de este candelabro o copa, ¿ya? Esa sería la figura. Y lo que está en blanco sería el fondo, ¿ya? Pero tú puedes cambiar, ya te dije, figura y fondo son intercambiables, ¿no? Tú podrías ver dos personas que se miran cara a cara, ¿sí o no? Dos personas que se miran cara a cara. O sea, entonces lo que está en blanco pasa a ser la figura. Y mira incluso cómo sobresale, mira. Lo ves ahora más, ¿no? Como si fuera en alto relieve incluso. Y lo que está en negro, mira cómo automáticamente se va para atrás, como si fuera el fondo. ¿Ya? Esto tiene que ver también con la atención entonces, ¿está bien? ¿Ya? A la que tú le vas a prestar mayor atención va a ser el protagonista, es la figura, ¿ya? Y el resto queda en un segundo plano, que es el fondo. Porque como te acabo de mostrar, figura y fondo son intercambiables, ¿no es cierto? ¿Ya? Puedes cambiar. ¿Ya? Igual acá, mira, a ver acá. Si tú le prestas atención a lo que está en blanco, vas a ver algunas figuras, ¿no? Algunos animales. Pero si tú le prestas atención a lo que está en oscuro, en gris, vas a ver otras figuras, ¿no es cierto? Ya, igual. Entonces, si en un primer momento le prestas atención a lo que está oscuro, esa sería la figura, y lo que está en blanco es el fondo. Pero luego, pues al revés, le puedes prestar más atención a lo que está en blanco, esa sería la figura, y lo que está en gris sería el fondo. ¿Ya? Ahora, la figura y fondo son intercambiables. ¿Está bien? Ya. Ahora, chicos, esto no solamente ocurre a nivel visual, ¿ah? ¿Ya? Puede ocurrir también con otros sentidos, ¿ya? A ver, por ejemplo, a nivel auditivo. A ver, presta mucha atención, ¿ya? A nivel auditivo. Cuando te escuchas música, ¿ya? La figura suele ser la voz del cantante. Y todos los demás sonidos, o sea, los demás instrumentos musicales, los sonidos de los instrumentos musicales, quiero decir, serían el fondo, ¿no es cierto? ¿Ya? Claro, eso es lo habitual, ¿no? Pero puede haber un momento en que se escucha un solo de guitarra, por ejemplo, entonces la guitarra es ahora la figura y los demás sonidos el fondo, ¿no es cierto? O incluso a ti te interesa más cómo suena el piano de repente, ¿ya? Entonces, como tú le prestas más atención al sonido del piano, en esa canción para ti, la figura es el piano y todos los demás sonidos pasan a ser el fondo. ¿Está bien? Un ejemplo más. Cuando estás en el aula, ¿ya? A veces se escuchaba el murmullo de tus compañeros, sino que también están hablando en plena clase, ¿no? Nunca faltan esos, ¿no? Ya. Se escuchaba de repente también afuera el claxon de algunos autos. Y en verano a veces se escuchaba también el sonido del ventilador, ¿no? Toco, toco, toco. Que parece un helicóptero ese ventilador, ¿no? Ya. Entonces son varios sonidos, pero tú le vas a prestar más atención a la voz del profesor. Entonces la voz del maestro, del profesor, pasa a ser la figura. Y los demás sonidos, ¿qué son? El fondo, ¿está bien? El fondo, ¿ya? Figura y fondo. Entonces, mira, no solamente es visual, también es auditivo, y si tú quieres, hasta gustativo o con cualquier sentido. Gustativo también, cuando por ejemplo te dicen, a ver qué tal está la sal. No te están preguntando si está sabroso, rico, porque todavía la comida no está terminada. Solamente te preguntan acerca de la sal en el aderezo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces tú vas a centrar tu atención solamente en la, en lo salado, ¿no? En la sal nada más, ¿no es cierto? ¿Ves? Esa es la figura y los demás sabores serían el fondo. ¿Ya? A ver, chicos, me interesa. ¿Se entendió figura y fondo? Por favor, me contestan. A ver. Sí, profe. Gracias, hijita, muy amable. Gracias, sí se entendió entonces. Ya. Otra ley es la de las totalidades perceptivas, también llamada ley de la buena forma o ley de la buena forma. Escuchen, ¿ah? Dice, está basada en un principio de organización de los elementos que componen una experiencia perceptiva y que los gestalistas llaman pregnancia o pregnaz. ¿Está bien? Este principio, ¿qué es lo que señala? Que se reducen posibles ambigüedades o efectos distorsionadores, buscando siempre la forma más simple o la más consistente. En definitiva, según este principio, siempre percibimos los elementos como unidades significativas y coherentes. Rige un criterio de simplicidad. El cerebro prefiere las formas más integradas, completas y estables posibles. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, primero captamos el todo y luego ya vamos a ir a ver las partes. Primero captamos el todo cuando este es más simple, pues. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, en esta imagen, ¿qué es lo primero que ven? A ver, vamos a preguntar porque si no ustedes no participan. ¿Ya? Rocha, Rocha, por favor, me contestas. Rocha Góngora, Sí, Rocha profe. Góngora.
A ver, cuéntame, ¿qué ves en esta imagen? A ver, ¿qué es lo primero que ves en esta imagen? Un rombo. ¿No es cierto? Claro, es lo primero que vemos casi todos, ¿no es cierto? Un rombo. ¿Ves? Esa es nuestra tendencia natural, ¿no? A ver el conjunto. Un rombo y dos paralelas, fue profesor, ¿no? Un rombo y dos paralelas ahí. Pero si tú te pones a pensar, luego ya vas a ver detalles. Entonces, primero captas el todo. Luego comienzas a ver detalles. No es un rombo, men, son dos letras K, ¿no? Claro, una como si estuviera frente al espejo, ¿no? Una K frente al espejo, ¿no? ¿Ves? O incluso podríamos ver dos letras M, ¿no es cierto? Dos letras M, ¿no? O una W y una M, si tú quieres también, ¿no es cierto? ¿Me ves? Pero esto segundo que te he mostrado, ¿no? La letra K, la letra M, ya es algo posterior, ¿no es cierto? Tu primer golpe de vista te va a decir que es un rombo, porque solemos ver primero la totalidad y luego ya las partes, ¿está bien? Insisto, primero la totalidad y luego ya las partes, ¿está bien? Ya. Esa es la ley de las totalidades perceptivas. ¿Ya? Listo. Ya. Ahora vamos a ver las leyes de agrupación. ¿Ya? ¿Cómo agrupamos? Las tendencias naturales que tenemos a la hora de agrupar. ¿Ya? Primero tenemos la ley de cierre o completamiento. Así se le llama. ¿Ya? Ley de cierre o completamiento. Dice que es la tendencia perceptiva de unir partes que no están unidas con el propósito de percibir una figura completa. Aquí, por ejemplo, ¿está bien? ¿Ya? Tu mente, ¿qué va a hacer? Va a unir y va a percibir una pelota. Cuando aquí no hay una pelota, acá no hay líneas que unan, ¿no es cierto? Estas manchas negras, ¿no? Pero tu mente va a tratar de unirlas, ¿está bien? ¿Ya? Eso se llama ley de cierre completamente. Igual acá, ¿ya? Tu mente, acá, aunque no lo creas, acá no hay líneas continuas, ¿ah? Acá se rompe, donde termina el círculo, ahí se rompen las líneas. Donde termina el círculo, ahí se rompen las líneas. Pero tu mente, ¿qué hace? Tu mente las une, ya traza puentes, une y va a haber, incluso en tres dimensiones, va a haber un cubo ahí, por ejemplo, ¿ya? ¿Está bien? Esa es la ley del cierre o completamiento. Tendencia a cerrar o completar lo que está incompleto. ¿Está bien? Lo mismo pasa abajo, a ver, por ejemplo, ahí les faltan las vocales, ¿ya? Y tú vas a intentar cerrar o completar. ¿Está bien? Para ver qué es lo que dice allí. ¿Ya? ¿Qué dice? A ver, la primera muy fácil. ¿Quién me dice a ver qué dice en la segunda? A ver, ¿alguien? Universidad Nacional Mayor San Marcos. Claro, esa es la primera, esa está fácil, te decía, ¿no? La segunda, ¿qué dirán? La única disciplina que hay en la vida es la... No, disciplina no, discapacidades. La única discapacidad que hay en la vida, ya, sigue, es la la actitud negativa. negativa. ¿Está bien? Entonces está haciendo uso de la ley de cierre o completamiento. Está cerrando, completando. Ahora, muchachos, esto ocurre en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, por ejemplo, a veces hay gente que habla muy rápido o no vocaliza, no verbaliza bien, ya no vocaliza bien. Entonces, ¿tú qué haces? Vas a cerrar o completar, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, alguien dijo, ¿no? Eva sorda. Dijo, uy, ¿qué pasa? ¿Y qué me dijo? ¿Sorda o gorda? Uy, ¿qué tiene? ¿No? Entonces tú vas a tratar de cerrar o completar. O alguien te dice, oh, al cine. Uy, ¿qué cosa me dijo? Oh, INE. Ah, al cine. Vamos al cine. O sea, lo que te trato de decir es que muchas veces escuchamos, ¿no es cierto?, una frase, una oración, y inmediatamente, como fue pronunciada muy rápido y mal, ¿no es cierto? No fue bien vocalizada, ¿no es cierto? No entendimos en un momento qué decía. Pero por ley de cierre o completamiento vamos a empezar a buscarle un sentido, una significación. ¿Qué cosa puede haberme dicho? ¿Ya? ¿Ves? Entonces la ley de cierre y completamiento también no solamente es visual, también puede ser auditiva, como te estoy tratando de probar ahora. ¿Ya? La ley también me permite, por ejemplo, armar rompecabezas, por ejemplo, ¿no es cierto? También me permite ver las famosas constelaciones, ¿no? ¿Está bien? Entonces,
Comienzo a unir puntos entre estrellas, puntos imaginarios, obviamente, ¿no es cierto? Y comienzo a captar constelaciones, por ejemplo. ¿Está bien? Esa es ley de cierre o completamiento. ¿Ya? Muy bien, chicos. Seguimos. Esto es mucho más fácil. Ley de semejanza es la tendencia a agrupar objetos que son similares en apariencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, nosotros leemos de izquierda a derecha. No obstante, si te pido que organices acá, tú vas a organizar de manera vertical. ¿Por qué? Vas a decir triángulo con triángulo, cuadrado con cuadrado, círculo con círculo. ¿Ves? O sea, tu forma de organización va a ser por similitud, por semejanza. ¿Ya? Igual aquí, por ejemplo, círculos y cuadrados, ¿no es cierto? Vas a unir los círculos no por la posición donde están, sino por su semejanza, por su parecido, ¿no es cierto? Igual pasa con los cuadrados, ¿no? No es la posición donde están, sino la similitud de características que tienen unos y otros, ¿ya? Esa es la ley de semejanza, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un niño de 3 o 4 añitos, dale, por ejemplo, ¿cómo le llaman a estos? Estas figuras geométricas que están en colores, por ejemplo, tiene un nombre esto, ¿no? ¿Ya? Esas figuras geométricas que están, y tú dile, ordénalo, y él va a buscar un criterio, ¿no? Los va a ordenar, por ejemplo, por color, ¿no? Acá los rojos, allá los verdes, acá los amarillos, aquí los azules. O los va a ordenar por forma, ¿no? Acá los triángulos, allá los cuadrados, allá los círculos, ¿está bien? O incluso los puede ordenar por tamaño. En todos los casos, en todos los casos, lo que va a hacer es unirlos por características similares, por semejanza, por parecido. ¿Ya? Esa es la ley de semejanza o también llamada de similitud. ¿Hijos? Insisto, estas fueron descubiertas por la Gestalt y dice que son tendencias naturales que tenemos a la hora de agrupar, organizar. ¿Ya? Eso es lo que dice la Gestalt. Lo mismo, la ley de proximidad, también es muy fácil de explicar también, ¿no? Vamos a agrupar objetos que están próximos, cercanos unos con otros, ¿está bien? Por ejemplo, aquí, la mayoría me va a decir que aquí hay 4 conjuntos. En realidad, si tú te pones a pensar, es un solo grupo, porque todos son círculos igualitos, ¿sí o no? Pero no, pero nosotros tendemos a organizar por proximidad, por cercanía. Entonces, estos 4 están juntos entre sí, entonces es un grupo diferente a otro que está un poquito más lejos. Porque te vuelvo a repetir, si todos son círculos, pero tenemos una tendencia natural, insisto, a organizar por cercanía, ¿está bien? Por proximidad, ¿está bien? Igual, mira, una cosa es el 1 y el 2 así separados, pero si están juntos lo interpretamos como 12, lo mismo el 3 con el 4, etc. En la vida real, por ejemplo, cuando vemos gente que generalmente anda, por ejemplo, cerca, ¿no? Junta, solemos pensar que son pareja o son muy amigos, etcétera, ¿no? Por ley de proximidad, ¿está bien? Ley de proximidad. La ley de continuidad es la tendencia perceptiva, dice, de dar continuidad a figuras discontinuas con el propósito de percibir una totalidad con sentido. A ver, acá el ejemplo más clarito es el del medio, ¿ya? Mira, acá dice chao, chao, chao. ¿Qué cosa ves tú en las últimas 2 líneas del fondo? ¿Qué cosa ves tú en las últimas 2 líneas del fondo? A ver. La mayoría me va a decir que chao. En realidad no se ve chao. Ya no hay chao. Es solamente una mancha blanca nomás. Pero, ¿qué haces tú? ¿Qué hace tu mente? Mantiene el patrón, ¿está bien? Le da continuidad al patrón, ¿no? Entonces sigue viendo chao, ¿no? Similar pasa aquí con las huellas, o aquí con los escalones también, ¿está bien? Esa es la ley de continuidad, ¿no? Entonces darle continuidad, mantener un patrón, ¿ya? ¿Está bien? Ya, para así encontrarle sentido, porque, ¿qué dice acá? Bueno, tiene que decir chao, pues entonces. Listo. ¿Alguna pregunta sobre las leyes de la percepción, muchachos? A ver. Para entrar ya a lo último, que son las alteraciones de la percepción. ¿Preguntas? Ya, entonces voy a continuar. Muy bien. Bien. Las alteraciones perceptuales. Ya, chicos, a ver, primero vamos a diferenciar ilusión de alucinación y luego vemos los tipos de ilusión que existen, ¿ya? A ver, primero, la ilusión es una percepción equivocada, en la cual, ¿ya? Acá existe un objeto, ¿está bien? ¿Ya? En la ilusión existe un objeto. Por ejemplo, aquí en este gráfico que hemos visto, acá hay un objeto. ¿Cuál es el objeto? El objeto es el cubo, ¿sí o no? Pero este objeto
va a ser, digámoslo así, percibido de manera equivocada, errónea por el sujeto, ¿no? Este cubo él lo ve como un tarro, ¿no es cierto? Por ejemplo. ¿Está bien? ¿Ya? La forma cilíndrica lo ve. Ya. Esa es una ilusión. Existe el objeto, sino que es distorsionado. ¿Ya? En la vida real, ¿cómo ocurre esto? Por ejemplo, a ver, de repente escuchas el maullar de un gato y te parece que llorara un bebé. Y parece que llorara un bebito. Ah, era un gato. O de repente, por ejemplo, en un aula de clase, me acuerdo que una vez hicieron eso, ¿no? Habíamos ido al aula de proyección, está todo oscuro ahí, ¿no? Para poder proyectar en el ecrán lo que íbamos a ver, ¿ya? Y alguien no sé si fue casualidad o a propósito, se le cayó una pelotita de jazz. La pelota de jazz comenzó a rodar y más de una chica gritó porque dice que le pareció que era un pericote. ¿Ves? Entonces existe el objeto. ¿Cuál es el objeto? La pelota de jazz. ¿Y con qué lo confundió? Con un pericote. ¿Qué cosa percibiste? Un pericote. Entonces, esa es la ilusión, ¿ya? Existe un objeto, pero tú lo vas a percibir de manera equivocada, distorsionada. En cambio, cuando hablamos de alucinación, es diferente. La alucinación se le llama falsa percepción, porque ni siquiera es percepción. Porque te vuelvo a repetir, para que ocurra la percepción, tiene que estar el sujeto y el objeto. Y en este caso no hay ningún objeto. No hay nada, no hay nada. Y en medio de esa nada, ¿ya? Tú percibes algo. Ahí donde no hay nada. Esa es alucinación. O sea, es inventarte algo ahí donde no hay nada. Esa es la alucinación. ¿Ya? Entonces, escúchame, para que no te olvides nunca. Una cosa es que, por ejemplo, yo confunda una pelota de jazz con un pericote que está corriendo, ya eso sería una ilusión. Otra cosa es que yo en una carpeta donde no hay nada, yo vi un pericote rosado viendo guaitas, eso ya es alucinación. De tal que te cuento que la alucinación no le ocurre a todos. ¿Ah? La alucinación solamente pasa cuando una persona tiene algún tipo de enfermedad mental como la esquizofrenia, ya acompañada de alucinaciones, o de repente a consumir algún tipo de alucinógeno o droga. ¿Está bien? Por ejemplo, en la selva consume la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? La marihuana, etcétera. Eso te podría hacer alucinar. También entonces la alucinación no es algo natural, porque para comenzar no es una percepción, es una falsa percepción porque no hay objeto. En cambio, la ilusión sí es algo que nos ocurre a cualquiera, ¿está bien? Percibimos mal simplemente algo. Ahora, ¿por qué percibimos mal? A ver, ¿por qué ocurre la ilusión? Ah, bueno, depende, pues. A veces puede ser por las características propias del objeto, ¿ya? Pues se llama ilusión objetiva, porque aquí depende del objeto, de sus características, ¿ya? Estas características confunden, pues, ¿ya? Dice, esa que genera por las características especiales del estímulo o estímulos que se percibe cuando la relación de las partes con la totalidad de la figura es tal que provoca una percepción errónea, ¿ya? Entonces, en la ilusión objetiva depende del objeto, ¿está bien? Por ejemplo, ¿cuál es más grave, esta línea negra de aquí o la del fondo? Entonces, aquí, por ejemplo, te va a inducir al error. Las características del objeto te inducen al error, perdón, ¿ya? Evidentemente, la del fondo parece más grande, pero si tú la mides, son iguales, ¿está bien? ¿Ya? Pero por cómo está dibujado, cómo está distribuido, ¿ya? Dentro del conjunto, te genera esa ilusión objetiva, o también se le llama ilusiones ópticas a veces, ¿no? Lo mismo acá a la derecha, a ver. Las líneas horizontales, por ejemplo, puede ser que estuvieran torcidas, ¿sí o no? En realidad están derechitas. Si quieres sacar tu regla, vas a ver. Están derechitas, ¿está bien? Pero ¿por qué las veo yo torcidas, distorsionadas? Ah, por cómo están dibujados los cuadraditos estos verticales, pues. Eso genera la confusión. ¿Está bien? Entonces la ilusión objetiva es cuando depende de las características del objeto, ¿ya? Por ejemplo, a ver, te vas tú a uno de esos lugares donde por ejemplo, hay estos espejos de la risa, ¿no? Entonces tú te ves ahí, ves en el espejo una imagen distorsionada de ti, ¿no es cierto? Eso es una ilusión objetiva. Porque de qué depende? En este caso, de las características del objeto, en este caso, de las características de ese espejo, pues. ¿Está bien? ¿Ya? O de repente estás en la piscina, a ver, parada en la piscina, ¿no? Este año no había piscina para nadie, ¿no? Bueno, ya, hablemos de años anteriores. Entonces miras hacia abajo y tus piernas se ven cortitas, parece que fueras enano, ¿no es cierto? Ya. Esa distorsión también es por las características o cualidades del objeto, en este caso el agua, pues el agua genera ese tipo de distorsión,
de la imagen, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces esa es la ilusión objetiva, cuando depende del objeto. ¿Está bien? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, mira, el color, ¿no? Y la posición en la que está esta cabra te puede confundir. Por un momento parecía que era un, ¿no? Un ave, ¿no? Un ave, ¿no? Pero en realidad esto no es su pico, esto es su oreja, ¿ya? Bueno, esa es la ilusión objetiva, cuando depende de las características del objeto. En cambio, la ilusión subjetiva, haga atención, la ilusión subjetiva, como su nombre indica, ¿ya? Depende de las características internas de la persona. O sea, se genera por los estados emocionales intensos del sujeto. ¿Está bien? Y cuando hablamos de estados emocionales intensos, me refiero, por ejemplo, a tener mucho miedo, la ansiedad, la ira. Estos van a generar ilusión subjetiva. Entonces, acá ya no es tanto el objeto, sino el estado emocional del sujeto, ¿ya? Algunos intereses individuales participan a este nivel. Llamamos interés individual a aquellos que tienen que ver con las actividades e intereses propios del sujeto o generados por las situaciones en que se puedan encontrar. A ver, entonces, si la ilusión objetiva dependía de las características del objeto, la ilusión subjetiva, insisto, tiene que ver con la intensidad emocional, ¿no? Del sujeto. Aquí, por ejemplo, ¿ya? Esta es una mancha, ¿ya? No sé si alguna ha viajado a Lunahuana, ¿ya? Hay una casa que se llama la Casa de los Brujos, la Casa del Diablo, le dicen, ¿no? Un lugar turístico, ¿no? En la pared está esto. Es una mancha simplemente, es una mancha simplemente. Pero la gente quiere ver la imagen de una bruja, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Ya? Y para comenzar, no sé ni cómo saben si es bruja, ¿no? Pero ellos quieren ver eso. Y los que tienen más miedo, incluso dicen que hasta escuchan voces, incluso, ¿no es cierto? Ya, esa es ilusión subjetiva. El miedo te hace ver cosas que no. ¿Ya? Igual acá, esta persona simplemente se saca el polo, pero tú puedes percibir algo monstruoso, ¿no es cierto? Por el miedo. Lo que te quiero decir es que cuanto más miedo tienes tú, vas a percibir más cosas inexistentes también, te cuento. ¿Ya? Lo mismo, la ansiedad también. A ver, vamos a suponer, a ver, que Juan, ¿ya? Después de tanto tiempo, de casi un año de insistir, ha logrado que María acepte salir con él, ¿ya? Entonces, él la cita en el mall, ¿ya? Y está esperándola ahí. Ya pasó como 10 minutos de la hora de llegar y todavía no llega. Entonces eso aumenta la ansiedad de Juan. Él está ansioso. Y no quiero llamarla porque tampoco no quiero que parezca que la presiono. Total, ella puede llegar a la hora que quiera, ¿no? Yo igual lo voy a esperar, dice él, todo emocionado. Pero está ansioso por verla. De pronto, dentro de un grupo de chicas, le parece verla. Y cuando se acerca, se da cuenta que no es. ¿Ves? Eso es una ilusión subjetiva. Y en condiciones normales él no se hubiese equivocado, así, no lo hubiese confundido. Pero como estaba tan ansioso por verla, le pareció verla, ¿no? La confundió con otra chica. ¿Está bien? Esa es ilusión subjetiva. ¿Ves? Entonces el miedo, la ansiedad, ¿está bien? Te pueden hacer que tú veas cosas que no son en realidad. Eso se llama ilusión subjetiva. ¿Está bien? ¿Ya, muchachos? Listo. Y finalmente habíamos hablado de la alucinación, ¿no? Esta es una falsa percepción porque aquí no hay ningún objeto a distorsionar, sino que tu mente lo va a crear todo, ¿no es cierto? Acá dice, ¿ves? Consiste en captar algo donde en realidad no existe objeto alguno. Se forma un percepto sin la presencia del estímulo externo real. Puede ser generada por consumo de alucinógenos, estados febriles muy altos, intensos o enfermedades mentales. ¿Está bien? ¿Ya? Esa es la alucinación. Entonces, ilusión, jovencitos, tenemos todos. ¿Ya? La alucinación, en cambio, no. La alucinación solamente ocurre en ciertos casos. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, con toda confianza, por favor. O al menos díganme que está todo claro. Está todo claro, profesor. Muchísimas gracias por tu respuesta. Vamos a continuar entonces. ¿Ya? A ver, les cuento una pequeña anécdota, breve nomás, ¿ya? Para que vean cómo es esto de la ilusión, ¿no? Y cómo incluso tiene que ver con tus creencias, ¿ya? A ver, para resumirte la idea, con un amigo nos íbamos de viaje a su tierra, que es Satipo, ¿ya? Íbamos en su auto, de tal manera que podíamos parar en cualquier lugar. Y así se nos hizo tarde, ya era de noche y estábamos
pasando Tiki, un descampado, ¿ya? Un descampado de chacra, chacra decía, no, me campo, campo. Incluso temprano habíamos visto vicuñas incluso. Después de noche no se veía nada, porque ni siquiera había postes, ¿ya? De alumbrado eléctrico, o sea, todo, todo oscuro, todo oscuro. Esa noche ni siquiera había luna que alumbrase, todo estaba oscuro, 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 ¿ya? Y habíamos parado porque mi amigo quería ir a miccionar. Para no tropezarse, él tomó su linterna y se fue a miccionar más allácito. Luego regresaba él hacia el carro para continuar con nuestro viaje, que también estaba todo apagado, ¿no? Listo. De regreso, él nota que se acerca un bus interprovincial y él no tiene mejor idea que alumbrarse el rostro con la linterna y emitir un sonido algo así como algo así como un jajaja, ¿no es cierto? Guajajaja o algo así. ¿Está bien? Mientras se alumbraba el rostro con la linterna en medio de esa oscuridad, ¿ya? Listo. Ahora quiero que tú te pongas del otro lado, ¿no? Tú vas en el bus, afuera está todo oscuro, 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 y de pronto, ¿qué cosa ves? Ahí viene el tema, pues. ¿Todos percibimos lo mismo? No. La sensación es la misma. La sensación es un tipo que, ¿no es cierto?, que solo mueve el rostro con la luz. Pero la percepción, o sea, cómo organizamos la información va a ser diferente. Va a depender mucho de las creencias de cada uno. De tal manera que cuando hemos llegado a la ciudad había gente que decía que habían visto una cabeza flotando en medio de la nada. Y bueno, él no está mintiendo, ¿no? Es lo que ha visto, pues, ¿no? La parte iluminada es lo único que veía, ¿no? No veía el cuerpo, entonces le parecía una cabeza flotando en medio de la nada. Claro que la pregunta es, ¿eso es posible? Otros peor, decían, no, no era cualquier cabeza flotando, era la cabeza del diablo. ¿Está bien? Era la cabeza del diablo, con cuernos y todo. Eso percibieron otros. Un señor, nomás un viejecito, me dijo, ¿no? Un poco riéndose, ¿no? Uy, mira qué supersticiosa, qué folclórica es nuestra gente, ¿no? Del diablo. Era un idiota con su linterna, ¿sí o no? ¿Qué dices tú? Me dice a mí, me pregunta, ¿no? Yo volteo, miro a mi amigo y digo, sí, señor, totalmente de acuerdo, ¿no? Y vuelvo a la pregunta inicial. ¿Por qué algunos vieron una cabeza flotando? Porque algunos percibieron, ¿no? La cabeza del diablo. ¿Y por qué el señor percibió a un idiota con su linterna nada más? Entonces, mira, la percepción tiene que ver bastante también con tu experiencia, hasta con tu carga emotiva, pues. En este caso, las creencias. Pues. La gente que cree que es posible que haya una cabeza flotando va a percibir eso y nada más que eso. La gente que cree que existe el diablo y está vagando en la tierra va a verlo. Y otras personas que no creen en ninguna de las anteriores, lo que va a ver es, va a percibir lo más obvio, ¿no? Que es alguien que está haciendo una payasada, pues, ¿no es cierto? Con su linterna. ¿Se dan cuenta? Ahora, a esa gente él convéncela que no ha visto lo que ha visto. Hay gente que va a contar hasta su quinta generación que una vez vio una cabeza flotando, o al diablo en medio de la nada, ¿no es cierto? Y desmiéntelo. Yo lo he visto, te va a decir. Así, mis queridos estudiantes, surgen las leyendas urbanas, pues, las creencias. Y eso no es ciencia, pues. Eso se llama superstición. ¿Te das cuenta? Pero así surgen. ¿Está bien? ¿Ya? Gente que puede dar fe que ha percibido algo. Pero como ves, la percepción es un proceso subjetivo, psicológico. Pues. Listo, muchachos. Ya. Vamos a las preguntas. Bueno, acá había algunos ejemplos de alucinación, ¿no? Ah, la alucinación no solamente es visual, la alucinación también puede ser auditiva, ¿no? Escuchar voces, por ejemplo, hay gente que escucha voces que le habla, ¿no? ¿Está bien? Acá había agregado algo más, pero vamos a dejarlo para después si es que hay tiempo, ¿ya? Vamos de frente a la práctica, a ver, ¿ya? Quiero saber qué han comprendido de ver esto. Práctica dirigida. Ya, a ver. Participación. Vamos a preguntar, a ver. ¿Ya? A ver. Borja. Borja Berrospi, por favor me contestas, hijita. A ver, Borja Berrospi, contéstame. Sí, profesor. Ya está, hijo. Buenas tardes, hijito. A ver, respóndeme por favor la pregunta número 1. La sensación puede ser definida como... A ver, ¿cuál sería tu respuesta? A ver, La tómate D. tu tiempo, hijo. Ah, de frente él. Reflejo de cualidades aisladas, ¿no? Reflejo en la medida, ¿no es cierto?, que esa imagen, ¿no? O la copia de esa imagen aparece en nuestro cerebro, ¿no? En nuestra cabeza, ¿no es cierto? Reflejo, ¿ya? Algunos prefieren representación porque no es una copia fiel exactamente, ¿no? Y como te he dicho, además es hasta subjetivo, ¿no? Pero bueno, ya, reflejo o representación de cualidades todavía aisladas, ¿no? Luego ya de la sensación y de la percepción, que es unir esas cualidades aisladas, separadas, integrarlas y encontrarle un sentido, ¿no? Eso ya es percepción. Pero claro, las cualidades aisladas, separadas,
todavía sin sentido, eso se llama sensación. Y reflejo o representación, porque te dije, ocurre en el cerebro, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, la pregunta número 2. A ver. ¿Quién va a participar? ¿Voluntarios? Ya. Aquije, a ver, Aquije Torres. Aquije Torres, a ver, escucha, voy a leer, ¿ya? Y luego vas a darme tu respuesta, ¿ya? Dice, muchas personas creen o afirman experimentar la percepción extrasensorial, definida como una respuesta a un hecho desconocido que no presenta en algunos de los sentidos, ¿ya? Que no se presenta, perdón, en algunos sentidos, ¿no? ¿Está bien? Los parapsicólogos han intentado documentar diversas formas de percepción extrasensorial. Por ejemplo, la telepatía, la clarividencia y la precognición. Los medios de comunicación producen una saturación de maravillas parapsíquicas, crímenes resueltos, sueños que se hacen realidad, futuros que predicen, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y eso es verdad, ¿no? Los medios de comunicación para difundirte eso te saturan, ¿verdad, no? Ya. Luego de una lectura crítica del texto anterior, se deduce válidamente que... ¿Cuál sería la deducción de esa lectura? Ya, profesor. A ver, algunas personas poseen una capacidad de percepción extraordinaria. Ya, pero tanto así como para hablar de percepción extrasensorial, quiero que entiendan algo, ¿ya? Para que ocurra la percepción, te decía yo, para que ocurra la percepción tiene que existir el sujeto, pero también el objeto, ¿sí o no? ¿Ya? Captar algo que no existe, o sea, donde no hay nada, eso sería alucinación, ¿ya? Algunos le llaman a eso percepción extrasensorial. ¿Es esa posible? Esa es la pregunta, ¿ya? ¿Está bien? A ver, la alternativa B, vamos a ver qué dice. Dicho conocimiento es posible gracias al procesamiento ascendente, eso sería gracias a la sensación, pero ahí no hablan de sensación porque no hablan ni siquiera de objeto. C, existe información acumulada producto de experiencias de una vida pasada, eso ya es una creencia, ¿no? Creer en la reencarnación, por ejemplo. D, se niega injustificadamente la importancia de la sensación para la percepción. Eso es, todos estos que creen, ¿ya?, en la percepción extrasensorial, ¿ya?, están negando la importancia de la sensación. Creen que puede existir una percepción sin necesidad de la sensación, sin necesidad de los órganos sensoriales. ¿Está bien? Ya, esa es la respuesta. ¿Ya? Y eso no es ciencia, pues eso son creencias. ¿Ya? Bueno, ahí está. Acá tienes un ejemplo. A San Marcos vienen preguntas así de este tipo, ¿eh? Lecturas para que tú puedas interpretar. ¿Ya? Listo. Entonces la respuesta era la D. ¿Ya? La D. ¿Está bien? La A no la niego, pero no se deriva, no se deduce de esta lectura, ¿ya? Esta lectura lo que está haciendo es cuestionar, ¿está bien? Esto, ¿qué cuestiona? Que haya gente que niegue la importancia de la sensación para la percepción. En otras palabras, los autores de este texto consideran que no puede haber percepción, ¿ya?, si antes no hay sensación. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que existe un objeto y que existe un órgano sensorial que va a ser impresionado, excitado, ¿no es cierto?, por dicho objeto o energía. ¿Está bien? ¿Ya? A eso se refiere entonces. ¿Ya? A ver, para que me entiendan un poquito más. Yo en alguna ocasión les he dicho a mis estudiantes, ¿no? Y esto está asociado a lo extrasensorial también, por ejemplo, ¿no? Cuando vimos el tema de bases biológicas de los procesos mentales, por ejemplo, les dije, no puede haber pensamientos o sentimientos flotando en el aire, ¿no? Estos pensamientos o sentimientos a los que llamamos procesos mentales tienen una base biológica, ¿no es cierto? Que es el sistema nervioso, el cerebro, ¿sí o no? Claro, sin ella no podrían existir, ¿ya? Pero sin embargo hay gente que cree que sí, pues otra vez entramos al terreno de las creencias y las supersticiones, ¿no? Hay gente que cree que sí, que una voluntad, ¿no?, o un sentimiento puede estar por ahí flotando en el aire sin la necesidad de un cerebro, ¿no es cierto? Esas son creencias, eso no es ciencia, ¿ya? Y ustedes poquito a poquito tienen que ir aclarando las cosas, pues, ¿está bien? Ir decantando, ¿ya? Ir diferenciando ciencia de creencias y supersticiones, ¿ya?
para eso hay que entender bien la teoría que aquí se les da, pues, ¿ya? Entonces, repito, no puede haber percepción sin su base fisiológica, que es la sensación, ¿ya? Y esto implica a su vez, ¿está bien? Algún tipo de objeto, ¿ya? O energía y un órgano sensorial que pueda captarlo. ¿Muchachos? Listo, continuamos. A ver, 3. A La ver, D. la D. ¿Quién participó? Y yo, profesor. Juan, creo, ¿no? Dávila. Ya vamos a ver. Ávila, muy bien. Vamos a ver. Dice, estudios de psicofísica afirman que una persona, utilizando el sentido del gusto, puede captar la presencia de azúcar, vertiendo solo una cucharadita de esta en un recipiente de 2 galones de agua. Este ejemplo ilustra el concepto de claro. Muy bien, este es el umbral absoluto, ¿no? Absoluto. ¿Ya? Dice que, ¿cuántas cucharaditas decía? Una cucharadita, ¿no? Una cucharadita en 2 litros de agua, ¿no? Entonces, es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo. Tú dices, esta agua tiene un mínimo de azúcar, pero tiene azúcar. ¿Está bien? ¿Ya? Que si de repente fuera esa sola cucharadita en 3 litros de agua, no puede captar ya. Ni cuenta te das que tenía azúcar, ¿no es cierto? Ese es el umbral absoluto. ¿Está bien? Eso es absoluto. ¿Está bien? Es un ejemplo de umbral absoluto. Muy bien. Listo. 4. La D, La diferencia La entre D. ilusión y la alucinación se D es encuentra en que la una falsa segunda, percepción. la exacto, falsa percepción, porque no hay presencia del objeto en la alucinación, ¿no? ¿Ya? En cambio, en la ilusión sí hay un objeto, sino que es captado, distorsionado equivocadamente. ¿Ya? Listo, ya sea por las características mismas del objeto o por la carga subjetiva del sujeto, ¿no? Listo. 5. Son afirmaciones que definen el concepto de percepción, excepto, a ver, acá, todas definen el concepto de percepción menos una. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería? A ver, tómese su tiempito. A ver, se nos va a ganar el tiempo, a ver. Procesa la información otorgándole un sentido. Sí, pues eso es percibir. Pues. La información sensorial va a ser procesada y vamos a encontrar un sentido. Asigna una interpretación de los objetos también. Integra la información otorgándole un significado. Sí, es lo mismo, pues, ¿no? Pero miren lo que dice la DEA. Análisis de la información física del estímulo. Me Análisis. daba. Cuando ya hablamos de análisis y síntesis, ya estamos hablando de pensamiento, ¿ya? Cuando hablamos de análisis y síntesis ya es pensamiento, ¿ya? Listo. A ver, 6. Relacione correctamente la sensación y su centro nervioso. Esto se ha movido. A ver, el tacto. ¿Quién me dice dónde se procesa? A ver, participen. ¿El tacto en qué estructura del encéfalo se procesa? El tacto, la piel. Parietal, ¿no es cierto? Entonces, uno es B, ¿ya? 1B. Uy, ya con esa no me la sacas. Si no hay más 1B, ¿no? Este es 1B. Ya, y le voy a mover más, chocolatear más las opciones, ¿eh? Ya, 1B. Ya, el equilibrio. Ya está relacionado al órgano vestibular, pero también al cerebelo también, ¿no? La visión, esa tiene que ver con el lóbulo occipital, ¿no? La visión occipital. ¿Está bien? ¿Ya? Y el hambre, la sed y deseo sexual tiene que ver con el hipotálamo. ¿Ya? Entonces la respuesta es la C, la C. ¿Ya? La C. 7. Señale la alternativa que comprendan afirmaciones correctas respecto a las sensaciones. A ver, las sensaciones, ¿ah? ¿Consideras un tipo de información física procesada en el cerebro? Sí, sí. Concebidas como una experiencia de estimulación sensorial. Experiencia de estimulación sensorial. ¿Qué más? Procesa la información de la realidad en forma descendente, ¿no? Esto ya es percepción, ¿no es cierto? Capta información por encima de los umbrales sensoriales. No, ni por encima ni por debajo, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué opciones tenemos acá? A ver.
Señale la alternativa, dice que comprende afirmaciones correctas respecto a las sensaciones. A ver, ¿consideras un tipo de información física? Un tipo de información física, concebidas como una experiencia de estímulo sensorial. Experiencia de estimulación sensorial. Ya esta creo que está mejor, ¿no? Sí, recién estoy prestando más atención a las palabritas acá, ¿no? Concebidos como una experiencia de estimulación sensorial. Sí, sí. Procesan nuez, captan información por encima de los umbrales, captan información por encima de los umbrales sensoriales. Es que esto es ambiguo, ¿no? Cuando yo, por encima, yo pensaba que era, o sea, sobre o debajo, ¿no? Pero por encima, quiere decir rebasando los umbrales mínimos, de repente, o absolutos. A eso se refiere, parece aquí, un poquito ambiguo esto, ¿no? Captan información por encima de los umbrales. Sí, pues, considera como una experiencia. Sí, pues no hay más. De las opciones que tenemos, ¿qué has marcado tú? 2 y 4, la B, ¿no? Porque la 1 y la 3, a ver, pues es que la 3 no es ni hablar. La 3 sí está clarito, que se refiere a la percepción, ¿no? 2 y 4. 1 y 4. 2. Una experiencia de estimulación sensorial. Sí, pues o sea, donde un órgano sensorial va a ser estimulado por energía que emana un objeto, ¿no es cierto? Sí, chicos. La mejor opción es la B, ¿ya? La B. Listo. En los estados de meditación profunda, como cuando practicas el yoga, la persona comienza, dice, a experimentar sensaciones de letargo general y una disminución de la frecuencia cardíaca. O sea, su corazón comienza a latir más lentamente, ¿no es cierto? Este caso es un ejemplo que ilustra el concepto denominado de las sensaciones. A ver, ¿qué sensaciones te permitirían sentir que tu ritmo cardíaco, ¿no es cierto?, ha disminuido y tu respiración también. Si hablamos del interno, ¿lo interno qué es? A ver si te acuerdas. ¿Sinestésica o senestésica? ¿Cuál tiene que ver con los órganos internos? Con los órganos internos. A ver, chicos. La Sinestésica. La sea, porque esta, la sí o la kinestésica, acuérdate del kinesiólogo. ¿Qué es la kinesióloga? Trabaja con músculos y tendones, ¿sí, no? Sinestésico, ¿ya? El kinesiólogo, ¿ya? Trabaja con órganos y tendones, ¿está bien? En acá, senestésica tiene que ver con órganos internos. Yo te he dicho, por ejemplo, de sentir la vejiga llena y tener ganas de miccionar, por ejemplo, ¿no? El hambre, te había dicho, ¿no? Y en este caso, tu ritmo cardíaco, es senestésica, la E, ¿ya? 9. Señale lo correcto para el estímulo sensorial. Un estímulo, ¿eh? Un receptor capta cualquier estímulo. No, un receptor está especializado en captar ciertos estímulos. Por ejemplo, los ojos no captan sonidos, ¿no es cierto? Esa no es cierto. Siempre es una forma de energía. Sí, los estímulos son energía, pues. En algún caso no excita el receptor. Es que si no lo excita ya no es estímulo, pues porque no le estimula, sería simplemente energía nada más. Y es cualquier forma de energía, sí. Entonces la 2 y la 4, ¿ya? 2 y 4, 2 y 4. ¿Dónde está 2 y 4? La B, la B, la B, ¿ya? Esta pregunta está un poquito más jovencitos. Si ustedes consideran también la próxima clase, antes de empezar también, profesor, la vez pasada, la 9 no me quedó claro. Ustedes pueden volver a preguntar, hijos, o sea, no hay ningún problema, porque a veces pasa eso, ¿no? Cuando repasas en casa, surgen nuevas dudas. Anótalas y puedes preguntar a la siguiente clase, ¿eh? No hay ningún problema. Ahora, si está claro todo como me están respondiendo en el chat algunos, perfecto, no hay problema. La última, 10. Notar que tienes las piernas flexionadas. Más que notar es sentir, ¿no? Que tienes las piernas flexionadas, o sea, dobladas, ¿no? Estás en cuclillas, por ejemplo. O estiradas. ¿Qué tipo de sensación es? Acá sí clarito, es kinestésica o sinestésica, ¿no es cierto? Kinestésica o sinestésica. Así. ¿Está bien? Listo, muchachos. Ya. A ver. Tenemos ahora sí tiempo. A ver, temático.